¿Te has detenido a pensar alguna vez qué sucede cuando un héroe entra en una sala y nadie lo reconoce? En apariencia, aquel día no era diferente a cualquier otra ceremonia militar. El aire olía a cera de piso recién aplicada y a café tibio servido en vasos de cartón. Los uniformes relucían con impecable rigidez, los zapatos brillaban como espejos y las voces de oficiales y jóvenes cadetes se mezclaban en un murmullo constante, ajustando últimos detalles antes del evento. Todo era protocolo, disciplina y rutina. Hasta que una presencia quebró esa normalidad. Un hombre mayor, apoyado en su propio silencio, apareció en el umbral del pasillo. Sus pasos eran firmes, aunque cargados de años. En sus manos sostenía un gorro raído, de costuras abiertas y bordado apenas reconocible. Entre los hilos gastados todavía se alcanzaba a leer USS Indianapolis Survivor. Pero en esa sala abarrotada nadie miró más allá de la superficie. Nadie se detuvo a contemplar la cicatriz que cruzaba su rostro, ni la rodilla que temblaba apenas perceptible, como si todavía arrastrara la memoria de un mar embravecido. Nadie vio el tatuaje militar que se escondía bajo la manga de su chaqueta sencilla. Ni la solemnidad callada en la forma en que sostenía el cuerpo, como un hombre que había cargado peso mucho más grande que el de los años. El joven oficial encargado de la entrada ni siquiera lo miró. «Señor, esta sala está reservada para personal activo únicamente», dijo con voz mecánica, sin apartar los ojos de su portapapeles. Era la voz de alguien que seguía un reglamento, no la de alguien que veía a la persona frente a él. El anciano no discutió. No levantó la voz. Solo inclinó levemente la cabeza, aceptando en silencio el juicio de alguien que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Sus botas golpeaban el suelo en un eco hueco, como si cada paso resonara con los fantasmas de los que una vez marcharon a su lado. Para muchos, aquel hombre no era más que otro rostro envejecido. Demasiado viejo para importar. Demasiado fácil de pasar por alto. Pero los instantes verdaderamente grandes no suelen anunciarse con trompetas. Suceden en un suspiro, y quien presta atención los recuerda para siempre. Fue entonces cuando el sonido de 4 sillas arrastrándose contra el suelo interrumpió el murmullo general. Un chirrido seco, inesperado. La sala se volvió silencio. 4 Navy SEALs, en uniforme impecable, se levantaron lentamente de sus asientos. Giraron hacia la puerta y se alinearon frente al anciano que se alejaba. No había sido planeado. Nadie se los ordenó. Era un impulso que venía de lo más profundo de sus entrañas. Instinto puro de reconocimiento. Uno de ellos, alto, de hombros tan anchos como un muro y mirada acerada, dio un paso al frente. El veterano se detuvo, confuso, con la espalda aún hacia ellos. Entonces, la voz del Seal irrumpió en el aire, baja, solemne, cortante como un saludo en medio de la noche. El anciano giró lentamente. Su rostro mostraba sorpresa, incluso duda. Pero lo que encontró ante sí era imposible de ignorar: 4 guerreros de élite en posición de atención, con los ojos fijos en él, no con compasión, sino con reverencia. No hubo aplausos. No hubo discursos. No hubo medallas brillando en ese instante. Solo una verdad que flotaba en el aire: los verdaderos héroes no siempre llevan uniforme nuevo. El Seal extendió su mano. No por cortesía. No por obligación. Sino porque sabía exactamente quién estaba frente a él. Y cuando la mano curtida del anciano se unió a la suya, la sala contuvo la respiración. El joven murmuró unas palabras que nadie alcanzó a oír, pero todos sintieron como un escalofrío recorriendo la piel. Los otros 3 permanecían erguidos, rostros tensos, como si estuvieran frente a un altar invisible. El anciano dejó escapar un suspiro. No fue una sonrisa lo que brotó en su rostro, pero sí un ablandamiento, un alivio profundo. Un minuto antes lo habían echado como a un extraño. Ahora lo recibían como a un rey. El joven oficial que lo había apartado seguía inmóvil, petrificado. El portapapeles le colgaba de la mano, y el rubor de la vergüenza subía por su rostro como un incendio imparable. Otros militares comenzaron a levantarse. Algunos asintieron con respeto. Otros bajaron la mirada, incapaces de sostenerla. Y en cuestión de segundos, el capitán Elías Ward era escoltado de regreso a la sala, no como un intruso, sino como un hombre que alguna vez había guiado a otros a través del fuego. Nadie lo sabía allí, pero Elías había llevado en sus hombros la carga de un destino imposible.
Había comandado a hombres a bordo del USS Indianapolis, un barco que jamás debió regresar. Sobrevivió a torpedos que partieron el acero como papel, al hambre que devoraba la carne y al mar infinito que de noche se tragaba las esperanzas. Había enterrado a compañeros, había recibido medallas que nunca mostró y había vuelto al hogar para vivir en silencio, reparando motores, sin pedir jamás una palabra de agradecimiento. Ese día no buscaba honores. Solo quería sentarse al fondo del salón y escuchar la lectura de los nombres de los caídos. Nombres que todavía lo perseguían en sueños. Nombres que para él nunca serían parte de un papel, sino rostros, voces, manos que se apagaron demasiado pronto. Estuvieron a punto de rechazarlo. Pero los SEALS sí sabían. Habían leído su nombre en manuales de formación. Habían estudiado sus misiones como ejemplos de resiliencia. Habían repetido su historia en noches de entrenamiento, como una leyenda que se contaba en voz baja, cuando la oscuridad hacía dudar y solo el recuerdo de gigantes mantenía vivo el espíritu. Ellos no vieron a un anciano. Vieron un mapa. Vieron el molde de todo lo que significaba portar un uniforme. La ceremonia comenzó. Pero ya no era la misma sala. Algo invisible había cambiado en el aire, más denso, más solemne. El orador principal, un general de 4 estrellas, se detuvo a mitad de su discurso. Con la voz firme pero temblorosa reconoció a los hombres que caminaron entre las llamas antes de que nosotros naciéramos. Elías permanecía con los ojos cerrados mientras se leían los nombres. Y cuando escuchó el suyo, pronunciado con respeto, toda la sala se levantó. Nadie ordenó nada. Nadie necesitó hacerlo. Fue un instinto compartido. Una verdad imposible de ignorar. Al final del evento, la fila para estrecharle la mano era más larga que la de cualquier general. Algunos lo saludaron militarmente. Otros lloraron sin ocultarlo. Otros simplemente lo sostuvieron más tiempo, como si quisieran beber de su fortaleza. Elías casi no habló. No lo necesitaba. Su sola presencia contaba la historia. El joven oficial que lo había rechazado se acercó al final, tembloroso, con el rostro encendido. Balbuceó disculpas sin excusas, solo con arrepentimiento. Elías lo observó con calma. Luego, apoyó una mano endurecida en su hombro y dijo: Hijo, por eso llevamos las historias. Porque a veces el mundo olvida preguntar. No hubo más. Elías dio media vuelta y salió por el mismo pasillo de donde casi lo habían expulsado. Pero ahora no era el mismo pasillo. No era la misma sala. Algo había quedado marcado para siempre. Porque en esos minutos, todos recordaron que el honor no se mide por el rango, ni por las medallas, ni por las palabras altisonantes. El honor se mide en silencio. En sacrificios que nunca pidieron testigos. En vidas que sostienen a otras vidas. Los uniformes se desgastan. Los títulos se olvidan. Pero los sacrificios permanecen. Y cuando un verdadero guerrero entra en una sala, el silencio es el aplauso más fuerte. Antes de cerrar esta historia, grábate esto en la memoria: el respeto no depende de cuán fuerte hablas, de cuántos te siguen o de lo erguido que te mantengas. El respeto se gana en las horas más oscuras, en los mares más fríos, en las batallas que nadie presenció pero de las que todos hoy vivimos libres. Nunca ignores a los silenciosos. Ellos son la razón de que estés aquí. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.